Muy buenas tardes. Tengan todas ustedes. Soy Juan José Tamayo, creo que me conocen bastantes personas, muy vinculado a la Meta Librería, y hoy la verdad es que es un momento especial en esta librería porque abrimos un nuevo espacio, que es el espacio de encuentro y diálogo interculturales entre Oriente y Occidente. No hemos hecho muchas actividades en relación con este tema y por eso me parece que es importante destacar esta idea, ¿no? Y precisamente el descubrimiento para mí de Occidente procede de tres personas. Adolfo de Nicolás, que fue general de los jesuitas, sucesor del padre Arrupe, y como el padre Arrupe también trabajó y vivió en Japón 50 años. La segunda persona que me abrió el horizonte hacia el extremo oriente, y a decir verdad, estas tres personas convirtieron el extremo oriente para mí en cercano oriente. El segundo es Juan Massieu, otro jesuita, el gran especialista en bioética, que vive en Japón desde hace ya más de 50 años y además de manera ininterrumpida, y es uno de los pioneros del diálogo entre el budismo y el cristianismo, ¿no? Y la tercera persona que ha roto esas barreras para mí entre Oriente y Occidente y ha convertido Oriente en algo muy cercano, casi que se puede tocar con la mano o al menos con la mente, es Elena Gallego, cuya traducción de estos dos libros vamos a presentar. Son dos obras de primera relevancia en el ámbito del budismo, en la corriente que se llama Budismo de la Tierra Pura, y el primero es Taniso, palabras de Sin Ran sobre el camino de la Tierra Pura, recogidos por su discípulo Yu Yen, y el segundo, El monje y sus discípulos. Los dos han sido editados de una manera estética que ya atrae a la vista la obra, han sido editados por la editorial Sígueme, una editorial que tiene una colección que trabaja estos temas. Y bueno, voy a hacer simplemente de telonero en el sentido literal de la palabra, es decir, voy a abrir el telón para que luego Elena haga la representación. Nunca mejor dicho lo de representación, porque uno de los libros, El monje y sus discípulos, es una obra de teatro. Elena Gallego se inició, es natural de Burgos, del año 1967, y se inició en el ámbito universitario en los estudios de filología hispánica en la Universidad Complutense de Madrid. Pero enseguida, en su relación con compañeros y compañeras japoneses y japonesas, pues se interesó por la cultura y por la lengua japonesa, hasta el punto de que ella durante mucho tiempo dedicó 8 horas al día para estudiar la lengua japonesa, ¿no? Y a partir de ahí da el salto, el año 1993, hacia Japón y empieza su docencia en diferentes universidades, en la Universidad Rissomeikan y en la Universidad de Estudios Extranjeros. Y da clases de castellano, español, en estas universidades, pero enseguida se interna en otro campo, no solo de la docencia, sino también de la traducción literaria directa del japonés al castellano. Y ahí se va a encontrar con una mujer que se puede considerar la pionera de esta traducción literaria, que se llama Monse Wilkins. Tristemente falleció muy joven, con 45 años, y ya le dejó pues, huérfana de hermana a Elena, y ella ya pues comenzó a desarrollar
la traducción por su cuenta y directamente, ¿no? Las dos creo que se pueden considerar pioneras en los estudios japoneses y en la traducción directa del japonés al castellano. Uno de los momentos quizás clave para ratificar esa orientación hacia la literatura y la lengua japonesa en la vida y en el itinerario de Elena Gallego fue su tesis doctoral, que defendió en la Universidad de Sevilla y además con un cum laude. Seguramente sabía mucho más que el propio director y los miembros del tribunal y quedaron tan sumamente sobrecogidos que dijeron: vamos a darle el cum laude porque sabe mucho más que nosotros. Y si nos examinara ella, posiblemente no llegaríamos ni al aprobado, ¿no? Y la tesis yo creo que refleja ya esa orientación en su vida, es del año 2002. Todavía estamos en época o en etapas de 30 años de Elena, y la tesis es análisis de las dificultades que plantea la comunicación y la traducción entre el japonés y el español. Y a partir de ahí, pues va a hacer traducciones numerosas, hasta 26, ¿no? Algunas de ellas publicadas en la editorial Luna Books, precisamente fundada por esta compañera, por Montse Wolkis, ¿no? Y bueno, a partir de ahí ya entra en una nueva etapa, pero siempre simultáneamente, es decir, traduciendo, escribiendo poesía, y empieza ya a dictar conferencias, ¿no? Y ha dictado pues 50 conferencias sobre cultura y literatura japonesa, ¿no? Y eso en numerosas universidades, no solamente en España, sino también en América Latina, en Japón. Y bueno, pues otro de los aspectos importantes que yo creo que es lo que entra por los ojos de su actividad y de su trabajo en la difusión de la literatura y de las lenguas japonesas son los recitales de poesía, recitales de poesía japonesa y española en salas de concierto de Tokio, ¿no? Y finalmente, otro de los campos donde ella destaca de una manera especial es en los escritos, en las publicaciones, ¿no? El campo japonés que ella conoce es multidisciplinar y ha escrito textos sobre antropología, sociología, literatura y fenómenos sociológicos de la actualidad japonesa, ¿no? Bueno, pues ella ha vivido 30 años en Japón ininterrumpidamente, bueno, con viajes, por supuesto, a América Latina y a España, pero siempre con la mirada puesta y con la residencia en Japón. Voy a decir solamente 2 palabras de cada uno de estos libros para que ella luego profundice, porque ella es la que conoce realmente estos textos que ha traducido, ¿no? El primero es Taniso, que se titula Lamentando las desviaciones. Es una de las obras más representativas de una corriente budista que, como decía al principio, se llama de la tierra pura. Es una obra poco conocida en Occidente, pero muy reconocida por grandes pensadores e intelectuales occidentales. Uno de ellos es la gran figura de Heidegger. Cuando Heidegger lee este libro de Taniso, dice: qué pena que haya descubierto tan tardíamente esta literatura, porque si lo hubiera aprendido, el descubierto antes, hubiera aprendido el japonés. Y luego otra de las grandes figuras del mundo ya literario, Romain Rolland, premio Nobel de literatura, como saben, francés, del año 2015, que lo consideró, pues eso, al monje Shinran, lo considera pues un maravilloso monje y un gran cautivador. Es un libro que ha ejercido una influencia extraordinaria
en la educación espiritual de los japoneses y de las japonesas. Y yo creo que además es una joya tanto literaria como sapiencial. Está escrita por un discípulo del monje Shinra y cuyo objetivo es salvaguardar el mensaje de este monje, que tuvo una influencia extraordinaria y que al mismo tiempo se inspiraba en otro monje que es Honen, y luego la vida de estos hombres pues ha sido tan tumultuosa como pues la vida de todos aquellos pensadores y pensadoras que dentro de las religiones se han desviado del núcleo oficial, es decir, son heterodoxos, ¿no? Y tanto Honen como como Shinran pues fueron excluidos, fueron desterrados y algunos de los discípulos de Honen fueron ejecutados también, ¿no? Pero ¿qué nos van a decir a los que procedemos del mundo cristiano y especialmente del mundo católico, ¿no? Decía Bloch a este respecto, dice, lo mejor de las religiones es que crea herejes. Bueno, pues de alguna manera en esa órbita nos encontramos teólogas, pensadores de las distintas tradiciones religiosas. Y el segundo libro, que es apasionante, es un libro, en realidad es una obra de teatro, ¿no? De un autor muy reconocido y muy valorado en Japón, Haikuzo Kurata. Falleció también relativamente joven, con 50 o 51 años, pero nos dejó esta gran obra. Y es muy importante porque yo creo que esta obra es la que establece el puente de diálogo entre el pensamiento cristiano occidental y el pensamiento budista japonés, ¿no? Él se consideraba un gran lector de la Biblia y él dice que cuando escribe este libro tiene muy en cuenta la Biblia cristiana y la Biblia hebrea, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo o definiría esta obra de la siguiente manera, no sé si es correcto o no, pero es la parábola del encuentro y de la amistad, de la generosidad y de la entrega a los demás, ¿no? Bueno, ambos libros están editados en las dos lenguas, en japonés y en castellano, y tengo que decirles que se leen de maravilla. ¿Por qué? Porque es una traducción literaria de dos personas, porque ella lo ha traducido juntamente con Masateru Ito, no tengo el gusto de conocerle, y realmente lo que han conseguido ha sido una traducción literaria. Y para hacer una traducción literaria hace falta tener un buen conocimiento de las dos lenguas, de la lengua original y de la lengua en la que se traduce, ¿no? Y en ese sentido, pues me parece que es de una traducción totalmente luminosa, ¿eh? Ya es complejo de por sí a veces el pensamiento oriental. El pensamiento budista dentro del pensamiento oriental es más sencillo, ¿no? El pensamiento hindú ya es otra cosa. Pero bueno, en cualquier caso, a mí me parece que la traducción tan literaria, tan nítida, tan luminosa, es la que facilita la lectura de estas obras. Yo me he pasado varios días para poder presentarlo, de hacerlo de manera mínimamente adecuada, sin que a cada afirmación me tuviera que corregir Elena, y tengo que decirles que he disfrutado muchísimo y ha facilitado mucho la lectura esa traducción tan luminosa que ha hecho Elena. Así que muchas gracias por estar acompañando a Elena. Yo lo hago también con mucho gusto y le damos la palabra a Elena. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, ante todo quería agradecer al filósofo y teólogo Juan José Tamayo, colega mío de la Asociación Clásicas y Modernas,
por su generosa iniciativa para presentar estos libros que he traducido junto con el profesor japonés Masateru Ito. Muchas gracias también a Metalibrería, gracias también a Fátima Anlo por haber hecho posible esta presentación y a todos ustedes por la confianza depositada para venir aquí a pasar su tiempo. Y también quería agradecer al editor de Sígueme con sus esmeradas ediciones, que si bien son un poco dificultosas, bilingües, párrafo por párrafo y línea por línea, pues eso aumenta los lectores potenciales. Se puede leer en los japoneses, los hispanohablantes. Y bueno, yo he traducido relato, novela, poesía y ahora con estos dos libros me he adentrado en un nuevo camino que bien vale la pena, bien vale la alegría, porque realmente yo creo que tenemos poco conocimiento de otras culturas y también no hay ninguna civilización que haya nacido sin el apoyo, sin la columna vertebral de el amparo espiritual de una religión, una mitología, un sistema de creencias o una doctrina. Y en la era global en la que vivimos, creo que tenemos que darle su lugar y la importancia que corresponde a las distintas formas de pensar y de organizar la sociedad y la relación del ser humano con el mundo divino. Y el conocimiento y la comprensión son fundamentales porque el concepto mismo de religión y otros muchos conceptos del cristianismo, como pueden ser dogma, pecado original, Eucaristía, sacramento, consagración, Espíritu Santo, no tienen equivalentes en otras culturas y por tanto son prácticamente intraducibles e ininteligibles. Por ejemplo, San Francisco Javier, cuando arribó en 1549 a las costas de Japón, primero a Tanegashima, luego a Nagasaki, con el propósito de bautizar y convertir al cristianismo a la población japonesa, se encontró con un gran obstáculo conceptual. La definición de la palabra espíritu en japonés por sí misma es negativa. Un espíritu siempre es negativo, malo, muy malo. Entonces no podían entender que un espíritu fuera santo. Y realmente San Francisco Javier pues estaba desesperado y se las vio y se las deseó para hacerse entender, aunque tenía un intérprete, y ante tanta frustración llegó a decir que el japonés era la lengua del mismísimo diablo. Y después, un siglo más tarde, Baltasar Gracián, en su obra El Criticón, que fue publicada en 2 partes, pasa revista a numerosos países del mundo sin haberlos visto con sus propios ojos, únicamente basándose en las cartas que recibían de sus compañeros misioneros en Japón y en los estereotipos que existían sobre ambos países en aquella época. Yo creo que los japoneses que San Francisco Javier y sus discípulos convirtieron al cristianismo en aquella época llamada el siglo de oro ibérico japonés, debido al gran intercambio que hubo, intercambio cultural, lo hicieron de corazón y de emoción más que de entendimiento y razonamiento, lo cual es muy positivo y natural, porque la religión y las creencias son básicamente emociones, sentimientos, desarrollo de la espiritualidad y el mundo interior. Y recordemos, por ejemplo, los 26 mártires de Nagasaki, los grandes martirios en Japón entre los siglos XVI y XIX, tenían tanta fe que prefirieron morir antes que apostatar, cuando a principios del siglo XVI Toyotomi Hideyoshi decretó la prohibición del cristianismo. Y los Kakure Christian, cristianos en la clandestinidad, sufrían todo tipo de penalidades, pues los shogunes japoneses pensaban que los ibéricos, los españoles y los portugueses, llamados Namban, los bárbaros del sur,
queríamos adueñarnos de Japón, como les habían hecho creer los holandeses, envidiosos de la prosperidad comercial entre la península ibérica y Japón. Y luego también es importante resaltar que cada país adapta la religión a su cultura. Hay notables diferencias entre el budismo de China, el de Corea, el de Japón, y también hay numerosas escuelas, ramas o tendencias dentro del budismo. Lo mismo sucede con el cristianismo y con el islamismo. Y luego también hay muchas contradicciones muy curiosas. Por ejemplo, el mayor templo budista del mundo, Borobudur, está en un país, Indonesia, que es mayoritariamente musulmán. Y bueno, pues un ejemplo muy fácil de entender es que en las iglesias cristianas de Japón, en la misa, nadie se da la mano como símbolo de paz, sino que siguiendo la cultura tradicional se hacen mutuas reverencias, nunca se tocan. Y también es evidente que hay muchos puntos en común entre las religiones, mandamientos, preceptos, episodios y parábolas semejantes, y son muy interesantes para los estudios comparativos con el fin de lograr un ecumenismo universal. También hay que tener en cuenta que hay numerosos malentendidos en este terreno. En el caso de las religiones monoteístas, tienen un Dios único, como el cristianismo, pero en el caso del budismo, tendemos a creer que Buda es un Dios, pero es un santo. Buda no es un Dios, es un santo que alcanzó el nirvana o la gran iluminación. Y una vez hecha esta introducción, vamos a pasar a Taninshō. Tenemos que situarnos en el Japón de los siglos XII-XIII. Shinran es el fundador del budismo de la tierra pura. Y Shinran, al igual que Buda, es otro santo discípulo de Buda que a su vez tiene numerosos discípulos. Y bueno, esta edición bilingüe de Taninshō la publicamos a principios del año 2020, y yo tenía intención de presentarla aquí en España, pero a medida que pasaba el tiempo, a mediados de marzo, la pandemia avanzaba y finalmente tuve que cancelar la presentación. Y ahora recientemente hemos publicado El monje y sus discípulos, que viene a ser el hijo de Taninshō, su continuación o su puesta en práctica, mientras que Taninshō es la teoría, la doctrina, y por esa razón nos ha parecido muy buena idea presentar las dos obras juntas. Taninshō, como ha dicho Juanjo, tiene una gran importancia en la historia de las religiones, ha ejercido una gran influencia en la educación del pueblo japonés y ha cautivado desde antaño su alma y también la de muchos intelectuales modernos de todo el mundo, por ejemplo, Martin Heidegger, Romain Rolland, y aquí también viene la influencia que tiene en los pensadores japoneses. Y según la doctrina de Taninshō, Amida Buda está considerado como el supremo de todos los Budas, es decir, de entre todos los santos, ya que alcanzó el nirvana tras estrictas y constantes prácticas de meditación y ascesis. Y su verdadera importancia radica en su profunda compasión al hacer el voto de salvar a todos los seres humanos que invocaran su nombre, Namu Amida Butsu, para alcanzar la felicidad absoluta. Jesucristo llama a los pecadores a la salvación, y el budismo de la tierra pura también se centra en la salvación de todo ser humano, incluso de quienes han pasado la vida pecando. La compasión aparece en su misma raíz y sus principales premisas. Y este camino aparentemente fácil, por el prístino voto
de Amida, cualquier persona puede alcanzar la tierra pura, conocida como el budismo del otro poder, se difundió entre las distintas clases sociales y estamentos y fue objeto de distintas interpretaciones y tergiversaciones. Porque a veces las cosas que parecen más simples son las más profundas y complejas. El Principito nos dice que lo esencial es invisible a los ojos. Y bueno, pues por esa razón, alrededor de 1288, más de 2 décadas después de la muerte de Xingran, su más querido discípulo, Yuyen, el más compasivo, que también fue su ayudante personal, se dedica a la tarea de luchar contra las tergiversaciones de las enseñanzas de su maestro, así como de salvaguardar fielmente su verdad mediante la redacción de Taninshō, donde da vida a la voz de Xingran, hecho que tan solo podía transmitir un discípulo que vivió junto a él desde muy joven y tuvo el privilegio de recibir directamente sus enseñanzas. Si hay unas palabras que definen perfectamente el budismo de la tierra pura, las podemos encontrar en El monje y sus discípulos, en la página 13. Yo, el peor de los pecadores, soy invitado a recitar simplemente el nombre de Amida Buda. Y aunque Amida no deja jamás de abrazarme en su seno, las ciegas pasiones me impiden verlo, mas por su gran merced que nunca me abandona, alumbra cada paso de mi camino. Y posteriormente, en el siglo XX, el escritor Hyakuzo Kurata, nacido en 1891 en el sur de Japón, gran conocedor de la Biblia y de otras religiones y muy familiarizado también con San Francisco de Asís, ingresa en una comunidad cristiana local y después en el cenobio budista Itoen, fundado por el filósofo Tenko Nishida, muy cercano al espíritu compasivo franciscano y caracterizado por un espíritu de penitencia, la renuncia a las posesiones y la práctica de una vida de servicio y entrega. El monje y sus discípulos es una obra de teatro cuyos protagonistas son Xingran y su discípulo Yuyen. Vio la luz hace más de 100 años, en 1917, y Kurata confesó que se había inspirado en la Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento y también en Taninshō. Y tuvo una gran repercusión por los temas que aborda, fundamentalmente el amor, la vida, la muerte, Eros y Tánatos, el pecado, la culpabilidad, la compasión y el modo de tratarlos, estos temas que tuvieron una enorme repercusión y conmovieron a los lectores de la época en Japón y también a grandes escritores de Occidente. Y El monje y sus discípulos puede considerarse una obra universal porque supera las barreras del tiempo y el espacio. Y como estamos viendo, la estamos leyendo lectores y lectoras en el siglo XXI en los países hispanohablantes, fue escrita en el siglo XX y ambientada en el siglo XIII. Se desarrolla en Kioto, antigua capital de Japón, ciudad en la que viví 10 años y que cuenta con unos 3.000 templos, contando los budistas y sintoístas. El sintoísmo es la religión autóctona de Japón y hay un sincretismo, una convivencia perfecta entre budismo y sintoísmo en Japón. Y es una obra con mucha acción porque los monjes no son de clausura, sino que conviven en el templo donde tienen numerosos quehaceres, salen a la calle, se relacionan con sus
familiares, amigos, vecinos y conciudadanos, hay chascarrillos, rumores, y ahí aparecen los eternamente vigentes temas humanos. También son monjes peregrinos y mendicantes que recorren a pie el país para difundir su doctrina y visitar a otros discípulos. Y todos y cada uno de los personajes están retratados con gran maestría y con una gran profundidad psicológica. Y aquí quisiera destacar el gran valor humano y la belleza de las conversaciones entre Xingran y Yuyen, a quien trata más como a un igual, a un amigo del alma, que como a un discípulo, y que versan sobre el amor, la bondad, la pureza y la compasión, la vida y el futuro, y sobre lo que el uno representa para el otro. Y además de estos temas, también hay relaciones interpersonales, relaciones filiales entre Xingran y su hijo Zhengrán, puesto que los monjes budistas no tienen como precepto el celibato. Las brechas generacionales, los persistentes dilemas entre el corazón y la razón que atormentan nuestra existencia, el perdón, la compasión y la reconciliación entre los vínculos familiares, sentimientos como la envidia, el arrepentimiento, el rencor, el deber y el querer, el acoso escolar, el maltrato hacia los animales, la perseverancia, la bondad del corazón, la fuerza del amor, la importancia de la naturaleza y su conservación, el cuidado, la epimeleia hacia las demás personas y la belleza de las pequeñas cosas, los pequeños gestos y pequeños detalles, la humildad y la consecución de la paz interior. Se puede decir que es una obra de gran riqueza desde el punto de vista humano. Y todos y cada uno de los personajes que aparecen en escena están para darnos una lección, ya sea de lo que se debe o no se debe hacer, como juzgar a personas prójimas sin conocerlas. Y el mundo de Xingran y sus discípulos es patriarcal, exclusivo para hombres, desde los más novicios hasta los más veteranos. No hay ni una sola mujer en el templo. Las que aparecen en la obra son secundarias, subordinadas, sin identidad propia, ejerciendo un rol tradicional. Huelga decir que en numerosos templos de todo el mundo y de Japón está prohibida la entrada de mujeres incluso como visitantes. Y en algunos templos de Asia nos encontramos con un gran letrero que prohíbe expresamente la entrada de mujeres porque tenemos la menstruación, dado que se nos considera impuras, lo cual a mí personalmente me genera muchas dudas y me hace cuestionarme el sentido de pureza. Y porque el mundo de la espiritualidad ha estado siempre vetado para las mujeres al mismo nivel y en equidad con los hombres. Por otra parte, si las mujeres somos impuras, toda vida que salga de nuestro cuerpo también es impura. En este sentido, una gran lección nos la da la prostituta Kaede. La pureza no tiene nada que ver con la sexualidad. Se puede ser prostituta y ser una persona muy pura y compasiva. Y se puede no ser prostituta o prostituto y ser una persona sucia y cruel. Kaede no tiene la culpa de haber sido abandonada por su padre y vendida por su madre, algo que ha sucedido desde que el mundo es mundo y no tiene por qué ser juzgada por nadie. Otra gran lección que nos ofrece Xingran es que el patriarcado también hace sufrir a los hombres. Veamos la escena de la página
131. No puedo olvidar aún mi encuentro con una mujer en el camino de regreso al monte tras una visita nocturna a Rokkakudo. La luna resplandecía como hielo en el frío cielo. Me pidió que la llevara conmigo a la montaña. Le dije que era imposible porque en el monte Hiei estaba prohibida la presencia de mujeres. Ella se aferró a las mangas de mi túnica y lloró. Me suplicó con todas sus fuerzas que la llevara a la montaña para poder tomar los hábitos, ya que también ella quería ser salvada mediante las prácticas religiosas. Por más explicaciones que le di, no me escuchó. Finalmente me preguntó, enojada, si no importaba que se salvaran o no las mujeres. Me quedé perplejo. En la montaña se consideraba que las mujeres pecadoras irremisibles habían sido abandonadas por las divinidades de los tres mundos. No me quedó más remedio que explicárselo así y le pedí que renunciara a sus deseos. Me percaté de que su rostro se había quedado lívido de repente. Al final, golpeando su pecho, se puso a lanzar maldiciones contra Buda y se fue corriendo. Vaya, qué profundo dolor. Pero no pude llevarla a la montaña. Los bosques bramaban ferozmente a causa de un viento tormentoso. Profundamente afectado por sus imprecaciones, volví trastornado a la cumbre del monte. Aquella noche no pude conciliar el sueño. Desde entonces no he dejado de pensar que la idea de que las mujeres no puedan salvarse es errónea. Todas las noches fui a Rokkakudo y oré a Kannon-sama. Oré en un arrebato de lágrimas. Estaba dispuesto a morir. Desde aquel momento comencé a verlo todo de una manera muy diferente. Llegué a odiar en extremo la vida en la cumbre de la montaña. En el camino de vuelta a Rokkakudo solía apoyarme en la barandilla del puente de Sanjo y contemplar a los transeúntes. Pasaban guerreros de adusto rostro, comerciantes enfrascados en sus cálculos mentales y ancianos acompañados por sus hijas, o jóvenes silbando que probablemente se dirigían al barrio chino. Con cuánta simpatía miraba yo a todas esas personas. Sentía que debían perdonarse mutuamente y que el mundo debería preservarse tal cual es. Tal como es, grité para mis adentros. ¿No estamos todos salvados?, me pregunté a mí mismo. Aunque regresé a la montaña, a partir de aquel momento dejé de considerarla mi casa. Esa mujer no se cayó, pero como a otras muchas, el dolor y sufrimiento por pedir lo que en justicia le correspondía le pasaron factura. Y por otra parte, ya Confucio en la antigua China del siglo VI a.C. estableció un patriarcado rigurosísimo de alargada sombra que llega hasta hoy en numerosos países asiáticos, especialmente China, Corea y Japón, y también Vietnam, porque Vietnam fue una parte de China. Además de los 5 defectos de las mujeres por los que debemos ser castigadas y las 7 razones por las que podemos ser repudiadas por nuestros esposos, lo cual evidentemente no es recíproco, y entre las cuales figuran no tener descendencia, hablar mucho, y luego las 3 obediencias: obedecer al padre, al marido, al hijo, al suegro, al nieto. En fin, que el hombre para Confucio era un ser perfecto y debía custodiar a la mujer como una eterna menor de edad. Bueno, el bueno de Confucio pues la lió parda, y se puede decir que Confucio no tuvo ninguna compasión para las mujeres, sin embargo nos pidió que fuésemos compasivas. Y
hoy día se puede ver perfectamente esa sombra alargada, porque una de las grandes consecuencias en el mundo actual es que, por ejemplo, Japón ocupa el número 147 en igualdad de mujeres y hombres en el mundo, y hemos dicho que había 193 países, ¿verdad? 195. Y el confucianismo está también en el origen de siglos de comidas silenciosas familiares en Corea, sin la menor comunicación, en el origen de una fuerte sociedad jerarquizada donde mujeres y jóvenes están sometidos, no pueden osar mirar a los ojos de hombres mayores, costumbre tradicional que ha hecho posible hoy un régimen dictatorial, obedecer o morir, como el de Corea del Norte. Y bueno, estas corrientes misóginas pues ya aparecen en Occidente también con Aristóteles, San Agustín, Rousseau, Schopenhauer, Freud, Nietzsche, ¿quién más? Hegel, Kant. Hegel, Kant, todos. No hay por dónde cogerlos. Y bueno, pues lo mismo ha sucedido en Oriente. Y bueno, hay un libro que se titula La guerra más larga de la historia, 4000 años de violencia contra las mujeres, y está en la editorial Espasa. Y bueno, pues aquí está la respuesta a los violentos asesinatos diarios de mujeres en todo el mundo, tantos feminicidios y tanta violencia contra las mujeres. La situación extrema de violencia contra las mujeres en Irán y Afganistán, que se debe a esa sempiterna misoginia y la continua denigración y vejación de la mujer. De la misma manera que Hitler emprendió una campaña de descrédito y difamación contra los judíos ya en los años 20-30, que posteriormente hizo posible el Holocausto. De esta forma, toda la sociedad y también cada uno de los individuos, hombres y mujeres, somos responsables en mayor o menor medida por acción o por omisión de esta lacra social que es la violencia. Y por otra parte, y pasando a otro tema, yo cuando estoy traduciendo me encuentro muchas veces con frases que me hacen pensar, tanto en su significado como en su traducción al español. Y un ejemplo es en la conversación entre la madre y el padre de Yuyen, poco después de conocer a Xingran. La madre dice sobre los desencuentros con los vecinos: no dicen que quien es golpeado duerme, pero quien golpea no. Es decir, una persona que ha sido golpeada puede dormir, pero quien ha golpeado tiene dolor de conciencia y no duerme. ¿Y qué les parece? Esa frase tan sencilla, tan a simple vista trivial, todavía sigue dando vueltas en mi cabeza. Hito ni tatakareta no de nerareru ga, hito o tataita no wa nerarenai toiu no de wa arimasen ka. Quizás sea este sentimiento el que marque la diferencia entre las personas compasivas y las no compasivas. Juanjo, tú que eres especialista en la compasión, ¿qué te parece? Porque lo cierto es que a mí me hace pensar en las grandes infamias mundiales y cómo en los grandes juicios, tras los grandes genocidios de la historia, los juicios de Nuremberg contra los nazis, los juicios de Tokio contra los criminales japoneses de la Segunda Guerra Mundial, juicios contra los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Argentina, Chile, Uruguay, juicios contra los Jemeres Rojos,
tras el genocidio de Pol Pot en Camboya, que esos juicios han durado casi 20 años. En esos juicios los acusados siempre sacan pecho, se justifican como Adolf Eichmann en 1961 en Jerusalén. Tenemos el libro de Hannah Arendt. Y se defienden argumentando que era su trabajo y cumplían órdenes. Y al mismo tiempo no se ve el menor rastro de arrepentimiento, dolor o culpabilidad en sus palabras, sino que se reafirman orgullosos. Podemos imaginarnos a Putin con insomnio desde hace año y medio por los muertos que ha causado. Quizá puedan parecer ejemplos extremos, aunque creo que son extrapolables. En cualquier caso, lo mejor es permanecer alerta, observar nuestras relaciones cotidianas y el funcionamiento del mundo actual, ya que la violencia, al igual que la energía, ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y si la madre de Nguyen, llamada Okane, tiene razón, podemos pensar que el mundo no ha retrocedido en cuanto a su grado de humanidad y, en caso contrario, será que el nivel de maldad de la humanidad ha aumentado con el tiempo. En cualquier caso, y ya para terminar, creo que las personas más compasivas del mundo, en su mayoría, son personas anónimas que arriesgan su vida para salvar a los demás, como hicieron muchas personas que hoy desconocemos por salvar a numerosos seres humanos del Holocausto y que además no tienen conciencia de haber hecho nada extraordinario. Y las cuestiones finales son: ¿hasta dónde y por qué razones puede llegar la maldad humana? ¿Cuándo dejarán de repetirse las guerras y los genocidios? ¿Y qué podemos hacer nosotros y nosotras como sociedad, como mortales de a pie, para conseguir un mundo mejor? Actuar con mayor bondad y compasión y empatía. Y sobre todo, pues tener tiempo para escucharnos mutuamente y empaparnos de la sabiduría de otros siglos y otras culturas, con el fin de construir un mundo más igualitario y más justo para todos y todas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Elena, porque tu lección de hoy la has hecho al modo japonés y al modo oriental. Y creo que esta es una de las características de Occidente en la actitud hacia Oriente. Es decir, conseguir que esas experiencias vitales, que esa filosofía de la serenidad, de la acogida a los demás, se convierta en algo que interioricemos las personas occidentales, ¿no? Y sobre todo el tono, la forma como te has expresado y has presentado los libros, me parece que es todo un ejemplo de cómo nosotros y nosotras tenemos que acercarnos a los libros con ese equilibrio, con esa serenidad, con esa tranquilidad y sin ese estado de necesidad en que con frecuencia nos encontramos. Y quizás, aparte del rigor con el que has presentado los libros, lo más importante o lo segundo más importante es plantear las preguntas que has hecho sobre la bondad y la maldad de los seres humanos. Y este yo creo que es un tema que queda abierto para el diálogo y la conversación. Así que creo que ha abierto nuevos horizontes y que a partir de estos libros pues podemos conversar y dialogar con Elena, bien haciéndole preguntas sobre su experiencia japonesa
o bien aportando otras experiencias de quienes estamos aquí. Así que tenéis la palabra. Sí. Yo dos preguntas, una para cada uno. Por una Soy un telonero, cuidado. ¿Sientes que estos principios y esta filosofía de vida que transmite Tanisho, el monje y sus discípulos, está presente en los principios morales, digamos, que siguen vigentes en Japón hoy día? O sea, ¿en qué medida reflejan o perduran, digamos, en la sociedad japonesa de hoy en día? Y a Juanjo, que te has leído los libros y que qué conexiones o diferencias ves en esta espiritualidad y en estos principios con respecto al mundo occidental y al mundo pues más por una parte de influencia más humanista, ¿no? O sea que un poco una para cada uno. Muy bien. Muchas gracias por las preguntas tan interesantes, Fátima. Yo creo que, por ejemplo, en un país como España, que estamos en un estado no confesional, según el artículo 14.3 de la Constitución. Bueno, pero el caso es que tradicionalmente tenemos una educación cristiana. Entonces siempre hay, independientemente de que seamos o no creyentes, siempre hay un pozo fuerte de la educación que hemos recibido. Y en el caso de Japón, estas ideas también hay un pozo muy fuerte. Sin embargo, la religión para los japoneses es algo como... tiene una importante función social en el sentido de que van a los templos el día de Año Nuevo para dar gracias, para pedir una serie de beneficios para el año, etc. Luego hay rituales para que haya salud en la familia, para no tener accidentes de tráfico o en el hogar, etc. Entonces cumple esa función de protección que necesitamos los seres humanos. Pero tampoco hay ahora actualmente una fuerte creencia en la religión. Quizá hay personas más o menos espirituales, pero yo diría que Japón es el país donde más religiones hay y menos creyentes hay. Es decir, pueden tener una espiritualidad desarrollada, unos valores morales, pero la creencia, sí pueden creer en la reencarnación, en el otro mundo, pero a día de hoy el Dios que más mueve a la sociedad japonesa es el Dios económico. Y realmente es difícil, es muy difícil sobrevivir económicamente en Japón porque el nivel de vida es muy alto. Entonces la gente tiene la idea de que a los japoneses les gusta trabajar. A pocos seres humanos les gusta trabajar, a no ser que sea algo muy vocacional. Lo que sucede es que no queda más remedio que enlazar un trabajo con otro y en ese tipo de vida poca holgura
hay para dedicarla a la espiritualidad, pero siempre hay personas que tratan de buscar un espacio en su vida para, de hecho, muchas de las artes, la ceremonia del té y la caligrafía tienen un origen espiritual, o sea, es un camino de perfección para desarrollarse espiritualmente. Yo he leído con verdadera fruición estos libros y además confrontándolos con el pensamiento occidental. Y hay diferencias muy importantes. Lógicamente, yo no voy a entrar en la práctica de la religión porque yo creo que lo ha dejado muy claro Elena. Y claro, le preguntaban un día a Juan Masia en qué se parecen el budismo y el cristianismo. Y dice, en una cosa, en que ni el cristianismo ni el budismo ponen en práctica sus propios principios morales. Y de alguna manera eso es lo que ha dicho Elena del budismo, y muy lejos, por supuesto, del budismo de la tierra pura y del cristianismo exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo veo yo ese intento de diálogo entre Occidente y Oriente a nivel de espiritualidad? Pues yo creo que en Occidente, sobre todo quienes se mueven en el pensamiento lógico, pues se basan en la razón, pero sin corazón. Se basan en la lógica, pero sin sentimiento, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que importa más el conocimiento que la sabiduría. Y claro, no es lo mismo conocer que saber, o conocimiento y sabiduría, ¿no? Porque las religiones orientales yo creo que son religiones sapienciales. Las religiones occidentales son más bien religiones doctrinales. Y a mí me parece que hay que poner sabiduría al conocimiento para de esa manera aplicar los saberes a la propia vida, ¿no? Y por otra parte, pues yo creo que una de las claves fundamentales de estos dos libros y del budismo en general es el principio de la compasión. Claro, ¿por qué la compasión? Porque hay una base dentro del budismo que es la interdependencia. Y a mí me parece que en Occidente lo que nos caracteriza a los seres humanos, incluso a la propia filosofía antropología, es la independencia. Y yo creo que eso tiene que ser corregido por la interdependencia o al menos interindependencia, como decía Raymond Panikkar, un gran conocedor de todas estas tradiciones y de estas culturas. Y claro, la interdependencia desemboca en la compasión. Y yo creo que, por resumir, lo que puede ser la compasión, tal y como yo lo desarrollo en mi libro La compasión en un mundo injusto, pues me atrevo a decir, la compasión es lo que nos hace realmente humanos. La falta de compasión es la que nos convierte en inhumanos, ¿no? Y por eso yo creo que una de las claves fundamentales para el diálogo interreligioso e intercultural es recuperar todos esos elementos de los que orientales de los que carece la cultura occidental. La serenidad, la paz, la interioridad, las preguntas existenciales, porque yo creo que las preguntas occidentales en esta cultura pragmática, crematística, no son las preguntas existenciales a partir de la experiencia humana, sino que son preguntas a partir del interés, a partir del comercio, incluso de la comercialización de la vida. Pero por lo que ha dicho Elena, creo que el capitalismo, el neoliberalismo, el consumismo, pues está muy presente a pesar de estas tradiciones culturales más profundas y religiosas más profundas, está igual de presente en la cultura japonesa
como en la cultura occidental y en la vida japonesa y en la vida occidental. Entonces yo creo que lo que habría que hacer sería romper esa coincidencia entre, como decía Juan Massieu, entre el budismo y el cristianismo, que se corresponden porque ninguna de las dos ponen en práctica sus principios morales, y conseguir un mayor equilibrio. Primero, el diálogo como enriquecimiento a nivel de ideas y a nivel de experiencias, y luego en la práctica romper que superar esa ruptura entre la vida y el pensar. ¿Más intervenciones? Por favor, ¿se me oye? Juanjo, soy Luis María Cifuentes. ¿Se Luis, oye o no? ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a los dos. Bueno, estoy encantado de estar con vosotros, aunque sea... Hola. Quería hacer una pregunta a Elena, que conoce bien la cultura japonesa, puesto que ha vivido allí. Y es la siguiente: ¿hasta qué punto la política y la religión están unidas en esos países, como están o han estado en gran parte en toda la historia de los países europeos, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto las ideas y los principios morales y religiosos impregnan o no la política real, la política que lleva el poder económico y que lleva el poder legislativo y el poder ejecutivo? Esto lo digo porque creo que en toda la historia comparada de las religiones, yo soy laicista convencido, lo sabe bien Juanjo, un laicista además militante, creo que tienen que separarse el poder político y el poder religioso. Y sin embargo, creo que a la hora de la verdad, no lo conozco a fondo en Japón, me parece que sucede lo mismo. Es decir, el interés de la política en la religión es utilizarla como instrumento a su servicio, como instrumento de poder, como instrumento de dominio, y no como realmente compasivo, como estaba diciendo Juanjo, como ideal compasivo o como ideal moral, en el sentido de que la regla universal de todas las religiones y yo creo que de todas las culturas es: tienes que hacer a lo demás, al otro, al prójimo, lo que le hagas a él es lo que te gustaría que te hicieran a ti. Es una regla de oro universal en toda moral. Se ha estudiado, la UNESCO ha estudiado todas las culturas y todas las religiones y cree que hay principios morales universalizables, o por lo menos que pueden ser universalizables. Una de ellas es esto. Y sin embargo, la política lleva mucho más a la confrontación, al interés económico, al interés material, y no a la cooperación, o como decía Juanjo también, a la interdependencia, que es la realidad de un mundo global. No hay ningún país capaz hoy día de llevar el timón del mundo, ninguno, ni China ni Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿no sería que la religión debería realmente basarse en esa regla de oro universal de la moralidad, de hacer al prójimo como a ti mismo, realmente comportarte con el otro? La empatía que decimos ahora en plan psicológico, pero que en el fondo es lo que habéis dicho vosotros, ¿no? La compasión. ¿Qué crees tú de este planteamiento de la política en la religión, Elena? Bueno, pues realmente sí, mi experiencia es que con estos libros que he traducido, de alguna forma me he resarcido, porque cuando yo era pequeña y había clase de religión en el colegio, yo iba al único colegio no religioso en Burgos, y yo, ingenua de mí, pensaba que la clase de religión nos iban a enseñar religiones del mundo para poder tener conocimiento, para poder elegir. Pero claro, en los años 70 en España pues no había más opciones que estudiar cristianismo. Y bueno, al estudiar otras religiones se te van ampliando los horizontes y te das cuenta de que los conceptos no son equiparables, no son extrapolables. Es decir, la mayoría de los japoneses no tiene el menor interés en la política, porque en Occidente tuvimos el nacimiento de la democracia en la Grecia de Pericles. Entonces
aunque las mujeres siempre estábamos excluidas, pero ahí apareció el concepto del ágora, el expresarse, el debatir, y de ahí viene la democracia. En países como China, la democracia, no sé si entienden el concepto, y en el caso de Japón es una democracia que llegó MacArthur y dijo, aquí tiene que haber una democracia. Y los japoneses dijeron, ¿cómo? Y MacArthur dijo, yes, yes. Y entonces, pues, los japoneses dijeron, sí, bueno. Y entonces, pues, es decir, en Japón no ha habido una revolución, ha habido una restauración. O sea, una restauración es de las autoridades hacia el pueblo y una revolución es del pueblo hacia las autoridades, como pudo haber en Rusia, que se cargaron a toda la familia Romanov, o como México, o como la Revolución Francesa, pero ahí sí las mujeres seguíamos estando fuera y por eso guillotinaron a Olympe de Gouges. Y los japoneses piensan que la política no es para mí, la política es para los políticos y tenemos que adaptarnos a lo que ellos digan, porque Japón viene de una dictadura samurái de 7 siglos. Desde que aparecieron los samuráis en el siglo XIV, en la época Kamakura, hasta que cayó la cultura samurái con la restauración Meiji, ahí hay 7 siglos en los que los samuráis eran los únicos autorizados a tener apellido, a llevar armas, llevaban la katana y el wakizashi, y una persona normal y corriente no tenía ni apellidos, ni armas, ni tenía nada de nada, más que cultivaba una tierra que no le pertenecía. Y un samurái, pues si veía a un campesino que no le caía bien o no le gustaba su cara, pues tenía el derecho de cortarle la cabeza. Y entonces Japón viene de ahí, y por eso no hay los estudiantes japoneses, yo nunca les he oído hablar de política. O sea, yo cuando estaba en la universidad, hablar de política era algo importante, pero actualmente no es un tema que les preocupe. Y de hecho tampoco hay manifestaciones, porque yo vi una vez una manifestación en Japón, pero supe que era una manifestación 10 años más tarde. Y dije, aquello que vi aquella vez no era un grupo de personas cantando que iba a comer al campo, era una manifestación. Entonces, todo eso de la manifestación, o sea, les da miedo a los japoneses, no se atreven a opinar para no evidenciarse, para no ser señalados. Y no sé, los políticos occidentales, Barack Obama, llenaban estadios con miles y miles de personas, los mítines, pero en Japón no hay mítines porque nadie iría. Y por esa razón los políticos van con su furgoneta, con su equipo de 4 o 5 personas, y se ponen en un pedestal y empiezan con el micrófono a soltar su discurso en plena calle. Y la gente pasa y les ignora. Y precisamente en una de esas escenas, que estaba sin protección y en una plaza de Tokio, fue asesinado Shinzo Abe. Y Shinzo Abe, pues es nieto de un criminal de guerra de grado A, que se llama Kishi Maresuke.
que estaba condenado a muerte, pero se libró y pasó toda su vida en cadena perpetua. Entonces, ese tipo de cosas pasan en Japón y a nadie le importa. Pero, por ejemplo, en Alemania no sería posible, yo no veo posible que un nieto de Hitler pues sea primer ministro. Y además es que Shinzo Abe decía que la persona que más admiraba era su abuelo y nadie decía nada, porque no, para ellos no era opinable, no se sienten con derecho a opinar. Entonces, los políticos tampoco apelan a valores morales o apelan al patriotismo, pero como saben que la población japonesa no es rebelde, sino que es sumisa por naturaleza, pues ejercen todo tipo de corrupción con impunidad, como en cualquier otro país. Muy bien, sí. ¿Cómo podéis decir el nombre para que sea más personal el contacto? ¿Nombre con apellido o solo? No, eso. ¿Cómo? Cecilia, muy bien. Yendo concretamente el tema de la compasión, me interesa mucho comparar un poco aportaciones del campo de lo cristiano y el campo oriental o oriente-occidente. Y yéndome concretamente a ese ejemplo tan interesante que has leído, ¿no? Has leído algo referido a cómo era el que, algo así como el que maltrata, pues no puede dormir y el que no maltrata puede dormir. Sí, la verdad es que yo no sabía bien cómo traducirlo, ¿no? Entonces, la traducción literal no dicen que quien es golpeado duerme, pero quien golpea no. Entonces, sí, parece como muy sofisticado el argumento, vamos, que lo dicen de una forma tan sutil que me gustaría saber qué se desprende de ahí como para ver las diferencias que hay entre el concepto de compasión entre los dos mundos. Si yo golpeo a alguien y hago daño adrede a una persona, a mí me costaría dormir. Y es más, preferiría cualquier cosa antes que hacer daño a una persona a sabiendas. Y yo, por ejemplo, daría negativo en el experimento Milgram. El experimento Milgram es un experimento que se hizo en una universidad de Estados Unidos para comprobar el grado de obediencia de las personas a las autoridades, ¿no? Una vez que cuando sucedió el juicio de Adolf Eichmann en 1961 en Jerusalén, Hannah Arendt escribió el libro La banalidad del mal. Es decir, Adolf Eichmann no tenía conciencia de que estaba asesinando seres humanos. Él fue la persona que se encargó de la logística que acabó con millones de seres humanos. Y era un tipo corriente y moliente del montón que escribía cartas amorosas a su esposa, daba besitos a sus niños, etc. O sea, no era un psicópata, era, pues eso, una persona normal. Entonces, Hannah Arendt fue atacada, denigrada, tachada de loca, que es lo que suele pasar, porque todo el mundo decía que era un monstruo, es que Eichmann es un monstruo porque ha matado a tantas personas y tal. No, o sea, la mayoría de los asesinos no son monstruos, son hijos sanísimos del patriarcado y bueno, pues quizá hay muchas personas que, dadas unas circunstancias precisas, pueden convertirse en asesinos. Yo, por ejemplo,
preferiría autoinfligirme violencia que ser violenta con alguna persona. Porque yo no soy capaz de ejercer violencia. Pero hay personas que viven circunstancias muy adversas que les llevan a ejercer violencia. Es que no sé si me explico. Por eso, una persona que recibe un golpe, pues esa persona ha sido la ofendida y con todo dolor, como se dice en japonés, nakineiri, se va llorando a la cama, pero finalmente duerme. Y la persona que ha golpeado tiene el dolor, la compasión, he golpeado a esta persona, le he hecho daño, entonces no puede dormir. Eso es lo que quiere decir esa frase. Pero yo creo que sí son monstruos. Tú has dicho, son hijos del patriarcado, pero es que el patriarcado crea monstruos, Sí. evidentemente. Lo mismo que la represión de la conciencia moral genera esa destrucción de la otra persona. Pero no es que sea... yo no estoy de acuerdo con la tesis de Hannah Arendt de la banalidad del mal. Todo lo contrario. Yo creo que lo que se ha producido ahí ha sido una represión de la conciencia moral. Es decir, yo destruyo mi conciencia moral y de esa manera actúo destructivamente. Pero ese sí que es realmente un monstruo, entendiendo por monstruo tal y como nosotros lo consideramos. Claro, dice, era un simple funcionario que cumplía órdenes. Muy simpático, claro, el vecino. Era un funcionario que cumplía órdenes, pero ese es el gran problema del poder, que crea funcionarios acríticos con falta de conciencia moral y que van a desembocar pues en una serie de comportamientos totalmente destructivos de la vida de los demás. Esa es mi opinión. Entonces ahí duerme bien, seguro que duerme muy bien. ¿Por qué? Porque no le pita la conciencia, porque ha llegado a tal grado de monstruosidad que ya no tiene conciencia, que la ha reprimido, no porque porque no se considere el responsable, ¿no? Sino porque él ya rechaza la responsabilidad, rechaza la conciencia, rechaza que se pueda comportar mal. Yo creo que por ahí iría la cosa, ¿no? Es decir, que el que agrede duerme bien porque ya no tiene mala conciencia, ya que la conciencia la ha eliminado. Pero Es mi opinión, ¿no? yo, sin embargo, sí que creo en la banalidad del mal, porque supongamos en los casos de mobbing, en los casos de bullying, los niños y niñas que acosan no son conscientes del mal que hacen, si no, no lo harían. Y entonces están haciendo mal, pero piensan que es un juego, banalizan el mal. Y yo no sé si creer que los niños son monstruos o siguen el ejemplo de lo que ven en la sociedad o en sus familias, pero muchas veces banalizamos el mal que hacemos a los demás. Por ejemplo, en las redes sociales hay personas que son atacadas, o en el trabajo, en el ambiente laboral, hay personas que son atacadas, pero de forma despiadada. Y no sé si esas personas que ejercen tanto mal, tanta violencia, son monstruos o no, o son psicópatas o no. Eso ya entraría en el terreno de la psiquiatría, creo. Sí, Fernando, y ya a las 8:30 en punto solemos terminar, pero damos la palabra. No, pero sencilla. Yo no entendí nada nuevo, pero parece ser como que estáis expresando que querría decir que quien quiera de nosotros, por la institución de Weizmann, seríamos igualmente asesinos. Esto es así, lo que quiere decir Hannah Arendt con la banalización del daño. No sé, claro, lo que quería decir. Pregunto, porque si lees el libro parece ser que si esto es
yo estaba obedeciendo órdenes, estaba en el sitio aquel y yo he hecho todo lo que he hecho, pero al final de cuentas es decir, bueno, esto si lo analizas, es decir, cualquiera de vosotros habría hecho lo mismo en su lugar y esto me parece erróneo, ¿no? Yo creo que es erróneo de todo punto, porque ahí está, la clave está en la conciencia moral. Y si hay falta de conciencia moral, no banalizas, sino que vas a hacer el mal conscientemente. Son ya las 8:30 en punto. Si queréis todavía alguna intervención breve que no requiera respuesta por nuestra parte, pues estamos encantados. Muy bien, pues nada, muy agradecido. Muy agradecida. Elena, y ahora comprar el libro y a leerlo, porque vais a disfrutar de la maravillosa literatura de esta magnífica traductora burgalesa japonesa. Muchas gracias. Gracias, Jorge.